Buenas noches, soy la doctora María del Carmen Arbulú, médico de enlace científico de la línea de hierro carboximaltosa. En esta oportunidad estaremos participando en el Congreso de Cardiología con la ponencia del doctor Rui Baptista. El doctor Rui Baptista es director del Departamento de Cardiología del Centro Hospitalar de Entredouro e Bouga de Coimbra, en Portugal, así como miembro de la Sociedad Portuguesa de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. También el doctor Baptista es profesor auxiliar de cardiología en la Facultad de Medicina de Coimbra, en Portugal, investigador del Coimbra Institute of Clinical and Research, ubicado en Coimbra, y cuenta con más de 70 publicaciones en el Cardiovascular Research, así como en la Sociedad Europea de Cardiología o European Society de Cardiología, y hoy nos acompañará con la ponencia de efectos benéficos de la terapia de hierro endovenoso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los dejo con la presentación del doctor Baptista, que espero puedan disfrutar. Buenas noches. Buenas noches. Con mucho placer estoy aquí con ustedes en el 13º Congreso Internacional de Cardiología para hablar de los efectos benéficos de la terapéutica con hierro endovenoso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de varios aspectos relacionados al metabolismo del hierro, a sus consecuencias y causas de los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuáles son las definiciones de deficiencia de hierro que utilizamos en insuficiencia cardíaca, cuál es la evidencia que tenemos y la recomendación de hierro en este contexto, cuándo no se debe usar hierro oral en estos pacientes y tener en consideración toda la evidencia que hemos tenido en este contexto de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología actualizadas ahora en 2021. Entonces, ¿cuál es el papel del hierro en el metabolismo de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es importante comprender que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene una pérdida de la contractilidad y que en la realidad esta pérdida de la contractilidad está íntimamente relacionada a la disfunción mitocondrial. Ahora, noten aquí en estas microfotografías de microscopía electrónica de un ventrículo derecho normal y de un ventrículo derecho de un ratón con insuficiencia cardíaca. Noten aquí que las mitocondrias en un paciente normal se encuentran densamente comprimidas, en tanto que en el ratón con insuficiencia cardíaca las crestas mitocondriales están desorganizadas y destruidas, y las mitocondrias perdieron su aspecto ligado entre varios sarcomas. En realidad, la insuficiencia cardíaca está íntimamente relacionada a la disfunción mitocondrial, y en las mitocondrias nosotros encontramos también que el hierro va a ser parte también del citocromo crítico para que tenga un papel de fosforilación oxidativa. En este contexto, es fácil comprender que los órganos que más dependen del metabolismo energético y están más íntimamente relacionados con los problemas de disfunción mitocondrial son el corazón y el riñón. En este contexto, la disfunción mitocondrial en pacientes es fácil ver la pérdida de la contractilidad y agravamiento de disfunción sistólica y diastólica. Además, también musculoesquelético podemos rápidamente asociar esta disfunción mitocondrial y los problemas asociados con el metabolismo del hierro en este contexto a la pérdida de la capacidad de superficie y sintomatología de flaqueza o fatiga. Así como vemos también un alto consumo energético en las mitocondrias van a hacer que haya una disminución en la producción en asociaciones a la disfunción mitocondrial. ¿Es esto? La evidencia preclínica para que instituciones, como podemos ver aquí en este modelo in vitro, hay una pérdida inmediata de contractilidad, y cuando nosotros vemos la deficiencia de hierro en este modelo in vitro, vemos que vuelve a haber un gap de contractilidad y es relativamente al propio metabolismo energético, nosotros vemos que hay una reposición de
de hierro en pacientes con deficiencia de hierro, también en la realidad tienen los marcadores energéticos aumentados de recuperación de fosfocreatina. Por lo tanto, es muy fácil hacer un enganche entre la deficiencia de hierro y la pérdida de contractilidad y el estado energético menos apropiado a nivel cardíaco. Pero en la realidad, cuando nosotros pensamos en deficiencia de hierro, la primera cosa que nos viene a la cabeza es la anemia. Pero en realidad, las funciones hematopoyéticas o hematínicas son las que más fácilmente se van a disminuir en la disfunción, pero son marcadores tardíos de deficiencia de hierro. No podemos estar a la espera de que surja la anemia para que recordemos que el paciente puede tener una deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque existen múltiples funciones del hierro, tanto para la producción hematínica, son aquellas asociadas a la deficiencia de hierro. Y estos van a sufrir consecuencias antes del surgimiento de la anemia. Y aquí naturalmente les hablo de almacenamiento de oxígeno a través de mioglobina, del metabolismo energético, de las mitocondrias y además de la síntesis de degradación de DNA y también finalmente del metabolismo y la producción de esteroides y hormonas a partir de la citocromo P450. Ahora, en realidad nosotros tenemos en insuficiencia cardíaca múltiples causas para poder tener deficiencia de hierro. No solamente yo tengo una anorexia y esta anorexia puede ser por diferentes motivos de que el paciente no consuma alimentos ricos en hierro, además va a condicionar algún problema gastrointestinal y este problema intestinal va a tener una menor absorción de hierro, también porque hay un aumento de hepsidina y por los fármacos que el paciente toma, como inhibidores de bomba de protones, los pacientes también toman antiagregantes plaquetarios, así como también va a disminuir la absorción de hierro. Por eso, además que puede haber una disminución del flujo mesentérico y también va a estar asociado a una menor absorción de hierro. Finalmente, hay una hemorragia gastrointestinal en estos pacientes porque pueden tomar anticoagulantes y antitrombóticos, antiinflamatorios no esteroideas y pueden hacer gastritis y úlceras que pueden generar una deficiencia absoluta de hierro y esto va a llevar al desgaste del almacenamiento de hierro. Además, el estado inflamatorio crónico y la insuficiencia cardíaca hace que haya un aumento de la deficiencia de hierro y esto va a elevar naturalmente a una deficiencia de hierro funcional junto a una deficiencia de hierro absoluto, que va a haber una disminución marcada de disminución del hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. Años atrás, nosotros vimos prospectivamente una cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca derecha e hipertensión pulmonar y que vemos en unos meses, medimos sistemáticamente de 3 a 3 meses la ferritina de estos pacientes y como pueden ver, nosotros partimos de un valor ya bajo, menos de 100, y durante el tiempo que estuvimos haciendo el estudio en 30 meses, vimos que hay una tendencia decreciente siempre de las reservas de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. Noten aquí que igual aquí con un top de nuestro padrón es larguísima mayoría de pacientes, la ferritina está inferior a 200. Entonces está finalizando este déficit continuo de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la deficiencia de hierro? Ya vimos que está íntimamente relacionado a la disfunción mitocondrial, a problemas en la síntesis de DNA y algunos fármacos. ¿Cuáles son las consecuencias y el pronóstico en la capacidad funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Ahora, es importante aquí comprender cuando nosotros tenemos deficiencia de hierro que tengamos o no anemia presente, nosotros vemos que el VO2, que es un índice en insuficiencia respiratoria en relación al VO2, son claramente más bajos. Noten aquí que la presencia de deficiencia de hierro
ella tiene un impacto mayor en la pérdida de VO2 que en un aumento de VCO2 que la anemia sola. Entonces, la deficiencia de hierro tiene una relación muy íntima con la capacidad funcional de nuestros pacientes. Y la capacidad funcional es un aspecto crítico en la validación de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Como saben, el VO2 y el test de marcha de 6 minutos tienen una relación íntima con el pronóstico y con la capacidad de los pacientes de poder, y es por eso que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen una gran importancia en las intervenciones que mejoran la capacidad funcional de los pacientes, que es medida por el VO2 pico y por la prueba de marcha de los 6 minutos. Además de eso, es importante comprender que no es solamente la capacidad funcional de los pacientes se encuentra asociada a la deficiencia de hierro, también la calidad de vida y uno de los peores pronósticos que podemos ver en insuficiencia cardíaca. Y como podemos ver aquí, a peor calidad de vida, la presencia de deficiencia de hierro está asociada a no a la anemia, tiene una relación clara con un agravamiento de la calidad de vida que ocurre en estos pacientes con deficiencia de hierro, que aún así no tienen anemia. En la realidad, la capacidad funcional también está relacionada con la calidad de vida. Los pacientes que tienen deficiencia de hierro, independientemente o no de la presencia de anemia, tienen un aumento del riesgo de reinternamientos por insuficiencia cardíaca y probablemente también serán un peor riesgo en el aumento del riesgo de la mortalidad, lo cual quiere decir que no todo riesgo debe ser por deficiencia de hierro, pero esto significa que seguramente nosotros tenemos aquí pacientes con deficiencia de hierro y son pacientes que necesitan reintervenciones para poder mejorar con más fuerza y con más. Por tanto, eso en la deficiencia cardíaca y la deficiencia de hierro asociados a una reducción de la capacidad de ejercicio, una disminución de la calidad de vida, un aumento del riesgo de reinternamiento y un aumento del riesgo de mortalidad en esas causas de reinternamiento por inmortalidad cardiovascular. Entonces, ¿será que es difícil identificar a los pacientes con deficiencia de hierro? En la realidad no es así. Encontramos muy bien definidos los criterios diagnósticos de deficiencia de hierro en insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son estos criterios diagnósticos? Por un lado, ferritina menor a 100, y esto es muy importante, además de este criterio para definir deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca, y si el paciente tuviera una ferritina superior a 100, si fuera entre más de 100 y menos de 300 y una saturación menor al 20%, el paciente también tiene deficiencia de hierro. En la realidad, diagnóstico es muy fácil. Basta con un estudio analítico y tenemos el diagnóstico del paciente. Y es, por tanto, importante recalcar aquí un aspecto. Estos cutoffs fueron validados en ensayos clínicos que nosotros podemos usar con seguridad estos cutoffs porque fueron definidos en varios estudios prospectivos y aleatorizados y sabemos que tratar pacientes con deficiencia de hierro definidos por estos cutoffs tienen un impacto muy importante. Ahora, ¿cómo vemos la deficiencia de hierro utilizando estos cutoffs? Aquí tenemos varias publicaciones, como pueden ver aquí. Tenemos poblaciones con insuficiencia cardíaca crónica o con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Y como podemos ver aquí, también existe una gran cantidad de pacientes con deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca. Noten aquí que la insuficiencia cardíaca crónica es un poco menos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, esta deficiencia de hierro puede llegar en la realidad al 70%. Entonces, con todos estos datos que tenemos aquí preclínicos
la importancia de la deficiencia de hierro y el pronóstico en insuficiencia cardíaca, y como definición bien clara de deficiencia de hierro, que evidencia al final los puntos para la suplementación del hierro hoy en día en 2021. La verdad es que ha habido un gran esfuerzo para poder crear evidencia científica en un contexto de utilización del hierro o el hierro oral y varias formaciones que han superado más el hierro endovenoso. Y aquí quiero mostrarles los 3 ensayos clínicos más importantes: el FAIR-HF, el CONFIRM-HF y el EFFECT-HF, que intentaron predecir el papel del hierro endovenoso, porque intentaron aplicar el hierro endovenoso en pacientes asociados y a los factores como capacidad funcional. Y como pueden ver aquí en esta presentación, tenemos que el FAIR-HF, el CONFIRM-HF y el EFFECT-HF. Noten que los endpoints primarios de estos ensayos que vieron a algunos pacientes, como pueden ver aquí, cerca de 500 pacientes en el FAIR-HF, 300 en el CONFIRM y 170 en el EFFECT-HF. Como pueden ver, son ensayos clínicos con duraciones de cerca de 6 meses. Y los endpoints primarios de estos ensayos fueron la clase funcional, la calidad de vida, la prueba de marcha de 6 minutos y un VO2 pico. Por lo tanto, esencialmente, probaron la capacidad funcional o probaron la calidad de vida. ¿Cuáles fueron las conclusiones o el resumen para estos ensayos clínicos? Que fueron muy beneficiosos porque en todos los ensayos clínicos la evaluación global de los médicos y de los pacientes, noten aquí que también el FAIR-HF, el CONFIRM, los cuestionarios de calidad de vida mejoraron en ambos. Ya tenemos que la capacidad funcional y la prueba de marcha de 6 minutos y el VO2 mejoraron. Y es muy importante en cuanto al tema de seguridad y eficacia de la molécula de carboximaltosa y el placebo. Entonces, noten aquí, en uno de los primeros ensayos clínicos que fue el FAIR-HF, tenemos no solamente la mejoría de la evaluación sintomática, como también la clase funcional, NIHA, y principalmente un gain de 30 metros en el contexto de la prueba de marcha de 6 minutos. Algunos pueden no estar completamente de lo que significa un aumento de 30 metros en la prueba de marcha de 6 minutos. En la hipertensión pulmonar, un test de marcha de 6 minutos fue durante muchos años pacientes con el endpoint primario más importante, considerado así un aumento encima de 30 metros, se asociaba a la mejoría significativa reproductiva del pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, es muy bueno un aumento de 30 metros en el test de la marcha de 6 metros. Y en la realidad, el CONFIRM-HF es un análisis secundario, también mostró una reducción de la tasa de internamientos por insuficiencia cardíaca, una señal importante para los otros ensayos clínicos que siguieron en adelante y se siguieron realizando. Finalmente, el estudio EFFECT-HF demostró que en los pacientes expuestos a hierro carboximaltosa férrica tuvieron una mucho menor degradación de VO2 pico comparativamente con los pacientes que fueron expuestos a placebo, con una pérdida de cerca de 1.2 de VO2 en pacientes expuestos a placebo, mientras que los pacientes que tuvieron hierro carboximaltosa consiguieron mantener un análisis de protocolo de mejorar el VO2 max. Por lo tanto, en el fondo que tenemos aquí, tenemos evidencia robusta de la capacidad funcional y de la mejoría de la calidad de vida de test de ejercicios en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en 2016, utilizando datos principalmente de estos 3 ensayos clínicos, Steve Anker publica en el European Journal de Falla Cardíaca un metaanálisis donde intenta demostrar un impacto de hierro carboximaltosa férrica muy compuesto de internamientos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular. Y como podemos ver, en todos los estudios ya combinados, nosotros tenemos una disrupción de menos del 40%
de 40% de internamientos o mortalidad por insuficiencia cardíaca descompensada en pacientes con insuficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca expuestos que usaron carboximaltosa. Y cuando vemos más cuidadosamente las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, nos vemos que hay una disminución no solo del primer internamiento, sino también de los eventos recurrentes de insuficiencia cardíaca. Ahora, esto todo como ventaja desde el punto de vista de seguridad, nosotros vemos que en la realidad los 500 pacientes que fueron expuestos a hierro carboximaltosa férrica no tuvieron ningún evento adverso grave asociado al fármaco. Y por lo tanto, si las dudas son relativamente a seguridad de hierro carboximaltosa, este metaanálisis ya en 2017 da por cerrar que no hay eventos adversos graves en este tipo de pacientes con administración de hierro endovenoso. Ahora, por lo tanto, la evidencia que nosotros tenemos en 2016 era esencialmente relativa a la mejoría de la capacidad funcional y a la mejoría de la calidad de vida. Faltaban otros datos. Entonces, las guidelines de la Sociedad Europea de Cardiología dicen: con los datos que tenemos en 2016 y 2017, y estas guidelines son las guidelines de 2016, dicen: 1. Recomendación clase 1 para estudio de hierro sistemático en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que hacer prueba de deficiencia de hierro. Y en pacientes con deficiencia de hierro definida de la forma como les comenté, podemos, en recomendación de clase 2A, administrar hierro endovenoso carboximaltosa para mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. Por lo tanto, con la evidencia disponible en 2016, la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología en 2016 eran estas. Veremos aquí cómo están las recomendaciones importantes de acuerdo a los datos que fueron publicados. Y en la realidad tenemos la suerte de que en el 2020 se publicó un ensayo clínico AFFIRM-HF sobre falla cardíaca. Este ensayo clínico fue publicado el año pasado para estudiar esencialmente este tema. ¿Será que la carboximaltosa de hierro reduce endpoints clínicos de reinternamiento y mortalidad cardiovascular? Ahora, ¿cuál es aquí la gran pregunta? La insuficiencia cardíaca, como saben, evalúa en la descompensación en insuficiencia cardíaca aguda, y en la realidad, los primeros 4 a 6 meses post hospitalización de un paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos una tasa de reinternamiento que puede llegar al 30%. Por lo tanto, es fundamental estudiar intervenciones y durante este periodo de descompensación en insuficiencia cardíaca puedan mejorar el pronóstico principalmente del paciente fuera del hospital después de ser dado de alta. Y cuando nosotros evaluamos varios ensayos clínicos que fueron realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca, vimos que la mayoría de estos ensayos clínicos fueron realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o con insuficiencia cardíaca crónica, aguda, relativamente estabilizados. Y en la realidad, hay muy pocos ensayos clínicos fueron realizados con pacientes con insuficiencia cardíaca aguda durante un internamiento hospitalizado o dado de alta. Y estos ensayos clínicos realizados en este contexto, había muy pocos ensayos. Y es por eso, en estos pacientes más graves, que nosotros tenemos que dar las felicitaciones al estudio AFFIRM-HF, porque tenemos una de las poblaciones estudiadas más difíciles de poder analizar, y aquí con criterios de inclusión y exclusión como aquellos que fueron estudiados. Ahora, ¿qué dice el estudio AFFIRM-HF? En pacientes que han sido internados por insuficiencia cardíaca aguda después de una fase de estabilización, estos pacientes fueron aleatorizados para una
estrategia. Por tanto, los pacientes que tenían deficiencia de hierro y teniendo deficiencia de hierro, los pacientes fueron aleatorizados en dos brazos. Un brazo tenía pacientes con hierro carboximaltosa y un brazo tenía pacientes con placebo. Y fueron estudiados durante un año. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Fueron muy exigentes. Todos los pacientes con deficiencia de hierro y con fracción de eyección inferior a 50%. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Muy pocos. Apenas si el paciente había tenido un evento agudo cardiovascular y si el paciente tuvo una infección activa en tratamiento con antibióticos durante el internamiento. Y noten aquí que también pacientes con una hemoglobina por encima de 15 gramos por decilitro fueron excluidos. En la realidad, no hubo criterios de inclusión all comers. ¿Cuáles fueron los endpoints primarios? Un endpoint primario fue un compuesto de internamiento por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular durante un año, después de varios endpoints secundarios, que aquí tenemos la primera hospitalización o muerte cardiovascular, que es un endpoint clásico de insuficiencia cardíaca, en estudios de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál fue el protocolo de intervención? Por lo tanto, los pacientes con anemia o con hemoglobina menos de 14 eran tratados con 1000 miligramos de hierro carboximaltosa y después, en la sexta semana, dependiendo de si había elevado el hierro o la hemoglobina, se le ponía una segunda dosis o no de carboximaltosa férrica. Después, y apenas la deficiencia de hierro elevaba en la semana 12 o la semana 24, podían hacer una dosis más de hierro carboximaltosa, si era necesario. Hablar un poco sobre esta población de estudio. Noten que es una población mayor con edad de más de 70 años en estudios de insuficiencia cardíaca y con muchos más riesgos. Por lo tanto, habían más o menos un 50% de mujeres. Noten también que había también un 33% y también pacientes graves. Más pacientes con fibrilación auricular, más o menos un 40%, y 40% con enfermedad renal crónica. El punto de esta indicación, noten que en este contexto, 90% de los pacientes con diuréticos o pacientes con insuficiencia cardíaca, y cuando vemos los datos analíticos vemos que de hecho tenemos anemia en la mayoría de los pacientes, más o menos un 52% tenían anemia con ferritinas también bajas, ferritina media alrededor de 24 nanogramos por mililitro. Estos son los principales resultados. Como podemos ver, hay una reducción numérica, más que no es estadísticamente significativa, de un endpoint primario, como puede ser 51. Y por lo tanto, vemos que a pesar de tener estas curvas elevadas, van a ocurrir aquí a la vuelta de la 10ª semana, no es suficiente para tener una significancia estadística. Como podemos ver aquí, en el análisis de interacción para un endpoint primario, existe esencialmente una interacción positiva, que es esta, con la etiología de los pacientes, con un beneficio aparente más claro de los pacientes con una etiología isquémica. Cuando vemos aquí los componentes del endpoint primario, nosotros vemos que es difícil esencialmente conseguir ajustar a costa de estos internamientos en insuficiencia cardíaca, en que hay una reducción muy importante de 25% de internamientos por insuficiencia cardíaca, que es un P estadísticamente significativo, una disminución de eventos que son en pacientes al año. Ya cuando evaluamos el primer internamiento por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, que es un endpoint clásico de los ensayos de insuficiencia cardíaca, vemos también la reducción del 20% con un P estadísticamente significativo. Por lo tanto, en la realidad existe un efecto claro de hierro carboximaltosa
particularmente sobre los internamientos por insuficiencia cardíaca descompensada. Naturalmente, la media de dosis de carboximaltosa férrica en pacientes de este grupo fue de 1,2 gramos. 1.500 miligramos de hierro carboximaltosa. Desde el punto de vista de análisis de sensibilidad con el COVID-19, sabemos que el estudio AFFIRM-HF fue también impactado, como muchos ensayos clínicos, por la pandemia del COVID-19. Y por lo tanto, la pandemia del COVID-19, como saben, alteró profundamente de forma con los pacientes que fueron hospitalizados y tuvieron también que utilizar otros apoyos. Y por lo tanto, en este ensayo clínico hubo un enorme cuidado para hacer un análisis de hasta el primer caso que presentó COVID-19, y esos casos, como muestran aquí, es un análisis en que los pacientes fueron censurados del primer caso de COVID-19. Y como pueden ver aquí, en la realidad nosotros tenemos sacando a los pacientes con COVID-19, tenemos una clarificación de los resultados de este ensayo clínico, particularmente en el contexto de los internamientos por insuficiencia cardíaca descompensada, y que pueden ver aquí son todos significativos. Y es un análisis, como pueden ver aquí, y en la realidad, el propio endpoint primario con este análisis sacando el COVID-19 es estadísticamente significativo en este contexto. Un perfil de eventos adversos también fue el que ya conocíamos de carboximaltosa férrica, y por lo tanto no hubo ninguna señal de riesgo relativamente a hierro carboximaltosa en todo lo que tiene que ver con seguridad y eficacia del fármaco. Fue muy seguro. Claro que utilizando hierro endovenoso, nosotros tuvimos una mejoría de la ferritina muy clara en este gráfico, como pueden ver, y también una tendencia a lo largo del tiempo, algo que es fundamental en pacientes, porque tal como les mostré en un slide anterior, los pacientes tenían una tendencia a lo largo del tiempo de disminución de hospitalizaciones y la ferritina. Finalmente, fue publicado muy recientemente por Eva Janowska un análisis de calidad de vida del estudio AFFIRM. ¿Y este análisis qué muestra? Este análisis demuestra lo siguiente. Rápidamente, posinfusión de hierro carboximaltosa férrica, nosotros vemos que la mayoría de pacientes que tuvieron carboximaltosa y placebo a partir de las 24 semanas, eventualmente asociado a una disminución de ferritina, vemos que se van aproximando a pacientes que tuvieron un efecto en mejora de la calidad de vida. Y este estudio, a 6 meses post-internamiento de insuficiencia cardíaca, fue en esos 6 meses de lo que les hablé anteriormente. Por lo tanto, en suma, y esto es una suma de la AFFIRM-HF, tenemos pacientes con fracción de eyección reducida en un 50% internados por insuficiencia cardíaca aguda con deficiencia de hierro. De acuerdo a los criterios que hablé anteriormente, sabemos que la infusión de hierro carboximaltosa férrica, corrigiendo la deficiencia de hierro, la deficiencia cardíaca y la deficiencia de hierro musculoesquelético, en la mayoría mejora la calidad de vida, y además también hay una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en esta población tan desafiante de pacientes que se recuperan de un reinternamiento por insuficiencia cardíaca descompensada. Y en la realidad, ya sabemos entonces que la carboximaltosa férrica mejora la calidad de vida, reduce también, y es una pregunta que es muy importante para nosotros, ¿será que carboximaltosa de hierro promueve un remodelaje del ventrículo izquierdo? ¿Será que la función de contractilidad mejora con esta infusión de hierro carboximaltosa? Y este año fue publicado un estudio de un grupo belga liderado por Wilfred Mollens que intentó responder esta pregunta. Pero, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Estos investigadores
hicieron en un grupo de pacientes con fracción de eyección inferior a 45% y con terapéutica médica utilizada, todos ellos portadores de un dispositivo de sincronización cardíaca para garantizar que el paciente estaba con fracción ventricular. Pusieron en estos pacientes, a 37 les pusieron carboximaltosa férrica y a 38 placebo. ¿Y qué fue lo que ellos evaluaron? Ellos evaluaron no solamente el remodelaje inverso, sino también la función de fracción de eyección antes y después de la intervención y intentaron evaluar la contractilidad cardíaca. ¿Cómo es que estos autores evaluaron la contractilidad cardíaca? Todos estos pacientes tenían un dispositivo y sabemos que cuanto más insuficiencia cardíaca hay más contractilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron estos autores? Lo que hicieron fue aumentar la frecuencia del ventrículo izquierdo y ver el aumento, como el aumento de la frecuencia, sino también ver un aumento de la contractilidad. El primer endpoint, vemos aquí que la mayoría de la capacidad funcional, que ya lo vimos en otros ensayos clínicos, y también una mejoría de la calidad de vida. Es interesante estas dos variables que mejoraron una cohorte tan pequeña de pacientes con 37 pacientes que recibieron carboximaltosa. Lo más interesante aquí es que fueron las alteraciones del remodelaje irreverso. La mayoría de 4% de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo y una disrupción significativa de ventricular telediastólica y una ligera disminución del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Lo más interesante aquí fue un aumento de la contractilidad. Los autores utilizaron un índice de contractilidad cardíaca a través de entre la fracción sistólica y la presión arterial sistólica y telesistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, como pueden ver, el corazón, que estaba más o menos en un 70 en basal, con una frecuencia a 90 pacientes tratados con hierro carboximaltosa férrica, y la contractilidad. En cuanto a los pacientes tratados con placebo, reducían contractilidad, y cuando los investigadores colocaron el pacemaker a 120 latidos por minuto, observaron un aumento de la contractilidad en los pacientes que tenían hierro carboximaltosa, en cuanto que los pacientes que tenían con placebo solamente tuvieron un mayor aumento de la contractilidad. La realidad es la primera evidencia en humanos aleatorizados de que hierro carboximaltosa férrica no solamente trabajó en el remodelaje inverso, sino que también en la reducción, y este remodelaje inverso se asocia a un aumento de contractilidad cardíaca y por lo tanto es una característica para la reducción de eventos o reinternamientos en insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Finalmente, ¿cuál es el papel del hierro oral? Voy a contarles lo que tenemos nosotros como evidencia de un ensayo clínico producido por Eugene Braunwald, que se llama Iron Out, sobre un estudio de reposición con hierro oral en pacientes con insuficiencia cardíaca y comparó y evaluó su efecto en la capacidad funcional de pacientes medida por el VO2 max. Y como podemos ver, no hubo mucha diferencia entre administración de hierro oral y el placebo en los pacientes. Por lo tanto, es importante comprender que si nosotros tenemos deficiencia de hierro, no es posible hacer una reposición de hierro apenas con hierro oral y se necesita una infusión de hierro endovenoso que nos pueda dar más evidencia con hierro carboximaltosa. Y fue esto que las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021 se fueron actualizando. Aquí, como les comenté al principio de la presentación, las recomendaciones de 2017. Ahora, en junio fueron presentadas en la Heart Failure algunas recomendaciones que son un poco diferentes. Ellas determinan que aún un conjunto de cuidados deben ser realizados a los pacientes antes de dar el alta o inmediatamente posalta de evaluación. Una reposición de tratamiento médico que tiene que ver una consulta
pero principalmente tenemos aquí medir y evaluar si el paciente tiene deficiencia de hierro o no. Y si el paciente tiene deficiencia de hierro, la recomendación es tal cual 2016 para no solamente mejorar la capacidad y la calidad de vida, sino también ahora la recomendación naturalmente ella tiene más evidencia. La recomendación ahora pasa de rehospitalizaciones también con un objetivo de corrección de insuficiencia de hierro o deficiencia de hierro. Tenemos aquí 2016, tenemos aquí 2021 y cómo han cambiado las guidelines dadas por la firma ICHEF con una reducción de los reinternamientos por insuficiencia cardíaca descompensada. Por lo tanto, en conclusión, la deficiencia de hierro es una de las comorbilidades más importantes en insuficiencia cardíaca, cuyo diagnóstico debe ser efectuado en todo paciente con insuficiencia cardíaca y anemia, y el único tratamiento indicado para la deficiencia de hierro por la Sociedad Europea de Cardiología es hierro carboximaltosa férrica endovenosa, porque todos los ensayos clínicos han indicado que mejora la capacidad funcional, los síntomas, la calidad de vida, los internamientos por insuficiencia cardíaca y la contractilidad. Muchas gracias a todos por la atención y ahora estoy disponible para todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.